¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos a una nueva serie de Seremos Arrebatados. En esta oportunidad voy a estar hablando de las 9 eras o etapas de la historia de la humanidad, o como algunos le llaman, las 9 dispensaciones de la historia de la humanidad. ¿Qué es una dispensación? ¿Qué es una era? ¿Qué es una etapa? Bueno, son diferentes periodos de tiempo bien marcados en la historia desde la creación hasta los tiempos finales. Estas dispensaciones que te voy a marcar ahora son muy importantes para que podamos entender dónde estamos parados, en qué era, en qué etapa, en qué dispensación nosotros, la Iglesia del Señor, nos encontramos en la actualidad. El libro de Efesios capítulo 1 versículo 9 y versículo 10 dice lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este pasaje de Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10 habla claramente de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y vuelvo a repetirte, si nosotros comprendemos esto, de las eras, de las etapas, de las dispensaciones, vamos a saber realmente dónde estamos parados, dónde está parada la iglesia, en qué era, en qué dispensación está parada la iglesia. Por eso es importante, amigo, amiga, vos que me estás mirando, que podamos no solamente cuando hablamos de profecía bíblica, cuando hablamos de los eventos futuros y de cosas que van a suceder, es importante no solamente ver el árbol profético, sino ver el bosque entero. Y cuando hablamos de las dispensaciones, cuando hablamos de las diferentes 9 eras de la historia de la humanidad, estamos realmente entendiendo de forma general, de forma global, toda la historia de la humanidad. Y yo te voy a ir enumerando a partir de este momento cuáles son cada una de esas etapas, de esas eras de la historia de la humanidad. La primera etapa es la era de la inocencia, que abarca los capítulos, primeros 2 capítulos del libro de Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2. Y esta etapa cubre el período del jardín del Edén, el periodo donde nuestros primeros padres, Adán y Eva, estuvieron en ese lugar. Luego viene la segunda etapa de la historia de la humanidad, la segunda era, la segunda dispensación, que es la llamada era de la conciencia. Y duró esa era, esa etapa, más de 1600 años y abarca desde el momento en que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron expulsados del jardín del Edén hasta el diluvio. Y abarca en la Biblia los capítulos 3 al 8 del libro de Génesis. El famoso diluvio, la etapa ¿verdad? del arca de Noé, famoso. Esa es la segunda etapa, la segunda era, la segunda dispensación de la historia de la humanidad. Luego viene la tercera etapa, la tercera era, que es la era del gobierno humano. La era del gobierno humano, el cual se inicia en el libro de Génesis capítulo 8 y termina en el capítulo 11 de Génesis, ¿sí? Y termina con la dispersión en la Torre de Babel, donde Dios confunde las lenguas de todos los seres humanos. Luego viene la cuarta etapa, la cuarta era, la cuarta dispensación, que es la era de la promesa. Esta etapa es una etapa muy importante, es una dispensación muy importante. Comenzó con el llamamiento de Abraham. Dios eligió un hombre para poder elegir luego a una nación, para poder levantar a una nación. Y este hombre se llamó Abraham. ¿En qué capítulo de la Biblia? En el capítulo 12 del libro de Génesis. Y culmina en el libro de Éxodo, capítulo 19. Durante esta era o durante esta etapa,
Dios desarrolló una gran nación a través de este hombre extraordinario que Dios levantó, que fue el patriarca Abraham. Luego viene la quinta etapa, la quinta era, la quinta dispensación. Es la llamada muy famosa era de la ley, y duró casi 1500 años, desde el libro del Éxodo hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas etapas, las 5 etapas que te mencioné hace un momento, pertenecen al tiempo pasado. Esto ya aconteció, ya sucedió. Recordamos que precisamente la quinta etapa que te acabo de mencionar, que fue la etapa de la ley, fue donde se establecieron los 10 mandamientos, las famosas 10 tablas de la ley, y el gran precursor, el gran hombre que llevó adelante la era de la ley fue el libertador Moisés. Te vuelvo a repetir, estas 5 etapas, 5 eras, 5 dispensaciones ya pertenecen al tiempo pasado, ya sucedieron en el pasado. Luego viene la sexta etapa, que es la etapa más importante, que es la que te quiero hablar en el día de hoy de forma un poquito más contundente, que es la era, la etapa, la dispensación, la que nosotros estamos viviendo ahora, la era de la iglesia, que también es llamada la era de la gracia, o también es llamada la era del Espíritu Santo. Comenzó con el nuevo pacto en la sangre de Cristo, cuando Él muere en la cruz del Calvario, cuando Él resucita el tercer día, cuando Él se levanta de los muertos, cuando Él asciende al cielo y cuando Él manda el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés. Allí comienza la sexta era, la sexta dispensación de la historia de la humanidad, que es la dispensación de la iglesia. ¿Y cuándo termina esta etapa? Este punto, amigo, amiga, es realmente muy importante para que tú y yo sepamos dónde estamos parados en la historia de la humanidad, las dispensaciones de la humanidad. Termina con el arrebatamiento de los cristianos. Comenzó en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, y termina con el arrebatamiento de los cristianos. Por eso nosotros somos los que creemos en que Cristo va a venir a buscar a su iglesia, Cristo va a venir a arrebatar a su pueblo, porque allí es donde termina la sexta era. Hoy estamos viviendo, en el tiempo presente. Por eso cuando hablamos de las dispensaciones, hablamos de pasado, de presente y de futuro. Las primeras 5 dispensaciones ya pertenecen al pasado. La sexta dispensación es la que tú y yo, amigo, amiga, estamos viviendo en este momento. Y va a terminar la sexta era, la sexta etapa de la historia de la humanidad, va a terminar con el arrebatamiento. Nosotros vamos a ser llevados a la misma presencia del Señor y desapareceremos millones y millones de seres humanos de esta tierra. Y cuando se termine la sexta era, la sexta dispensación de la historia de la humanidad con el arrebatamiento de los cristianos, vendrá la séptima era, que es la era de la gran tribulación. En Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26, dice la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Amigo, amiga, este pasaje, esta profecía de Romanos 11 es extraordinaria. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Bueno, precisamente la plenitud de los gentiles es la era, la etapa, la dispensación de la iglesia. Y aquí está hablando de la plenitud, o sea, cuando se completen todos los cristianos de la iglesia, cuando el último creyente se convierta en esta maravillosa era que es la era de la iglesia, allí desapareceremos y allí el Señor Jesucristo nos llevará a su presencia y comenzará la séptima etapa, la séptima era, la séptima dispensación, que es la dispensación de la gran tribulación, la cual comienza inmediatamente después del rapto de la iglesia y tiene una duración de 7 años.
será la etapa más terrible, más espantosa y más oscura de la historia de la humanidad, donde el anticristo tomará nota, donde el anticristo va a comenzar, podríamos decirlo entre comillas, su ministerio, en la etapa, en la dispensación de la gran tribulación. Allí, en la era de la gran tribulación, muchas personas se van a convertir al Señor Jesucristo, pero muchas personas van a endurecer su corazón también y no se van a arrepentir a pesar de ese tiempo terrible que está por venir en la historia de la humanidad. La octava era, la octava etapa o dispensación es la era del milenio. Luego de la gran tribulación vendrá la era del milenio y durará, obviamente, como lo dice, 1000 años. En este periodo Cristo mismo va a gobernar sobre la tierra. Este reino cumplirá la profecía para la nación de Israel, para la nación judía, de todas las promesas que Dios le tiene preparada al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. De que Cristo regresará por segunda vez, regresará de manera visible a establecer su reinado milenial sobre la tierra. Y la última, la novena dispensación, etapa o era de la historia de la humanidad, es la era del estado eterno. Esta es la etapa final de la historia de la humanidad pecadora. Vendrán nuevos cielos y nueva tierra donde morará de forma total y completa para siempre, por los siglos de los siglos, la justicia de nuestro Dios. Pero volviendo a la era que nos compete a nosotros, que es la etapa de la iglesia. Amigo, amiga, quiero decirte que estamos viviendo en el epílogo, en los últimos momentos, en los últimos segundos de la era de la iglesia, porque pronto vendrá la séptima era, la séptima dispensación, que será la de la gran tribulación. 7 años terribles vendrán sobre la humanidad. Por eso, amigo, amiga, yo te invito en este momento a que nos podamos conectar con Dios, a que nos podamos arrepentir de todos nuestros errores, de todos nuestros pecados, entregarle nuestro corazón a Jesucristo. Jesús viene pronto, Él está pronto a buscar a su iglesia. Por eso, cuando comprendemos las dispensaciones de la historia de la humanidad, nos estamos dando cuenta que ya la era de la iglesia tiene más de 2000 años de existencia y ya quedan segundos nada más en el reloj profético de Dios. Muy pronto esta era se va a terminar. ¿Cuándo se va a terminar? Cuando tú y yo, los que amamos a Dios, los que amamos a Jesucristo, nos iremos a su presencia. Volaremos a la presencia de nuestro maravilloso Dios. No te quedes en la gran tribulación. La gran tribulación será un momento terrible donde el anticristo se va a manifestar de una manera terrible. Va a perseguir a aquellos que siguen a Dios. Va a perseguir a los cristianos, va a perseguir a aquellos que se niegan incluso a marcarse con el número de la bestia, con el número 666. Este es el tiempo, amigo, amiga, vos que me estás viendo, este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo que más que nunca nos tenemos que entregar al Señor, porque pronto vendrá la séptima era. Ya no queda mucho tiempo, Jesús viene pronto, todas las señales se están dando para que esta sexta dispensación muy pronto se termine, la plenitud de los gentiles se termine. Y luego que la plenitud de los gentiles se termine, como dice allí en el libro de Romanos, todo Israel será salvo. Como dice la Escritura, vendrá de Sion el libertador, que es Jesucristo, que apartará de Jacob, que Jacob es la nación de Israel, la maldad, la impiedad. Por eso, amigo, amiga, yo quiero agradecerte de todo corazón por este momento, por este tiempo, y decirte, arrepiéntete, porque Jesús viene muy pero muy pronto. Un abrazo grande y que Dios te bendiga ricamente.